Esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 2, Filosofía Medieval. Entonces vamos primero a introducirnos un poco a lo que se llama los padres apologistas. Recordamos que los padres de la iglesia o la patrística a nivel de filosofía son tres grupos: apologistas, alejandrinos y capadocios, antes de San Agustín, y terminamos con San Agustín. Y aquí en los apologistas consideramos dos, que son San Justino, sería el primer, y Tertuliano, San Justino y Tertuliano. Antes de entrar a ellos dos, pues voy a hacer una lectura que no tiene este autor, una especie como de introducción, déjame decir, José Antonio Merino, que es el del libro Historia de la Filosofía Medieval. ¿Qué nos dice él sobre esta primera parte introductoria? Nos dice que en el siglo II de la era cristiana, recuerden que el siglo II es ya cuando comienza a contarse a partir de 100, porque del 0 al 1 sería el siglo I. Cuando se comienza 101, 102 sería el siglo II. Entonces, en el siglo II de la era cristiana aparecen los padres apologistas, que también se le llaman los apologetas. Llamado de este modo porque sus escritos se presentan en forma de apologías. ¿Qué es una apología? Una apología es una defensa. En ese sentido, apología sería en este momento la defensa del cristianismo. ¿Qué era una apología? Era un alegato jurídico que se escribía para defender los propios derechos y solicitar de los emperadores romanos el derecho de ciudadanía de los cristianos y de legitimar la religión cristiana. Eso era lo que se llamaba apología, ¿verdad? Un escrito jurídico para defender el cristianismo, como legalizar el cristianismo, de tener ciudadanía cristiana, dejarlo de perseguir. Eso no existía. El cristianismo nace nace como una secta de Israel, del pueblo hebreo. Se extiende a Grecia. La primera extensión fue a Grecia, pero todo esto era tierra del Imperio Romano. Entonces el cristianismo nace ilegal. Entonces, en la medida que se va extendiendo por el imperio, pedir al emperador que le acepte ciudadanía jurídica, o sea, que tuviera legalizado. Entonces, ese documento es lo que se llama en principio apología. Era el documento propiamente para defender la ciudadanía jurídica del cristianismo. En sus escritos se encuentran importantes conceptos tanto de filosofía griega como del derecho romano. Los textos se presentaban en forma de diálogo. Recuerden a Platón, que ponía siempre a dialogar un filósofo con otro. Estaban destinados no solo a los emperadores romanos, sino también a los paganos, que era el pueblo romano que creía que el emperador era Dios. Y para defenderse, las apologías se escribían también para defenderse de las acusaciones de ateísmo, porque claro, si el emperador era Dios, los que estaban contra el emperador eran ateos, en ese sentido, no porque no creyeran en Dios, sino porque no creían en Roma. Y también eran acusados de sublevación. A los cristianos se les acusaba de sublevación contra el sistema político imperial. Entonces los cristianos también tienen que escribir para defenderse y decir al emperador que ellos no son subversivos. Al creer en Cristo y al creer en Dios no están en contra de la autoridad del emperador. Lo que estaba en contra era de la divinidad del emperador, de creer que el emperador era Dios, pero no de la autoridad del emperador como jefe político o como emperador del imperio. Y dado que algunos escritores paganos como Luciano y Celso manejaban la sátira, el sarcasmo, el vilipendio contra los cristianos, los apologistas se veían en la necesidad de ingeniársela para refutar. Fíjense cómo nace la filosofía apologista en ese entorno. Los apologistas son aquellos que escriben para defenderse, para buscar su carta de ciudadanía y para defenderse de la sátira, de la burla, del vilipendio a que lo sometieron filósofos como era Luciano
y Celso. En el siglo II, los cristianos eran considerados filósofos por los no cristianos. Curioso eso, ¿eh? Así lo hacía, por ejemplo, el judío Trifón y el médico Galeano. Le llamaban a los cristianos sofos, sabios, filósofos. Así lo hacían estos pensadores. Entonces, habían quienes eran contrarios y atacaban el cristianismo de la forma más feroz posible, pero habían otros que lo defendían como filósofos. Tal vez no eran los más afortunados. Incluso los mismos cristianos se designaban de este modo, como puede verse en Justino, Ireneo, Atenágoras, de alguna forma encontraban, estos hombres que eran cristianos, ¿no? Encontraban que la verdadera filosofía se encontraba dentro del cristianismo. Ya veremos eso en su momento. Ahí unos de ellos, ahí tenemos a dos de lo que vamos a ver. A Justino, San Justino, que pertenece a la escuela de los apologistas, uno de los primeros que vamos a ver, y San Ireneo, que pertenece a la escuela de los, antes de los a los alejandrinos. Por eso, en un principio, los cristianos tenían que aprender a dominar el lenguaje de sus adversarios y destinatarios, aunque su lenguaje era, aunque su filosofía era considerada bárbara, o sea, no propiamente de Roma, ¿sí? Ni de Grecia, porque Roma crece escudando a Grecia, pero no escudando el cristianismo, porque no se apoyaba en los griegos y romanos, por eso eran bárbaros. Bárbaro era todo aquello que venía de fuera. Es interesante observar en el cristianismo naciente cómo se vivió y cómo se practicó eso, que actualmente se denomina inculturación. La paideia griega, de ahí viene la palabra pedagogo, ¿no? Pedagogo es el que llevaba al colegio, era el esclavo instruido que llevaba al colegio e instruía a los hijos de señores, ¿verdad? Como su marcado acento antropocéntrico, con su marcado acento antropocéntrico, es valorada frecuentemente como algo diverso y antitético a la fe cristiana de orientación teocéntrica. De ahí el surgir de la interesante historia de un proceso dialéctico de encuentros que se viven desde la propia experiencia existencial. Los textos de los filósofos griegos, llamémosle en sentido genérico la paideia, la enseñanza griega, de donde viene el nombre de pedagogía, no en sentido, me estoy saliendo ahí del concepto del esclavo que llevaba al alumno, sino más bien la paideia entendida como los educadores, ¿verdad? No eran ni mucho menos hombres teocéntricos, ni tampoco defendían la fe cristiana, ni encontraban que la filosofía estaba en el cristianismo. Entonces, este choque entre lo que es la paideia y lo que es el cristianismo, ¿dónde está la filosofía? Encontramos hombres que decían que la verdadera filosofía estaba en el cristianismo y otros encontramos que no, que la filosofía es griega. Entonces, es como la lucha entre la fe y la razón. ¿Qué es la razón? Es la herencia, en principio, Grecia-Roma, ¿no? Greco-romana. Eso es la razón, porque Roma escuda a Grecia y Grecia educa a Roma. El imperio romano fue greco-romano. Entonces, cuando el cristianismo entra en escena, entonces hay un combate entre lo que sería la filosofía cristiana, vamos a entenderla en qué sentido se llamó filosofía, no teología, y la filosofía greco-romana. Entonces, este encuentro entre la paideia como filosofía greco-romana y el teocentrismo como filosofía cristiana. De ahí el surgir de la interesante historia de un proceso dialéctico de encuentros que se viven desde la propia experiencia existencial. Los textos de los filósofos griegos, recuerden también que la primera que estuvo cristianizada fue Grecia.
San Pablo, todos esos libros que encontramos, y que San Pablo a los tesalonicenses, de San Pablo, carta a Efeso, carta a Corinto, todo eso son Grecia, son grupos, iglesias dentro de Grecia, solo que no serían de los grupos filosóficos, eran de los grupos iletrados, no filósofos, que estaban siendo cristianizados. Pero el cristianismo crece en Grecia y crece en Roma. Entonces, los textos de los filósofos griegos se leen y se interpretan a la luz de la experiencia cristiana, lógicamente dentro del cristianismo, mientras que se reflexiona sobre la fe cristiana con la ayuda del pensamiento griego. Entonces, fíjense, no es que los cristianos no leyeran a los griegos. Los cristianos comenzaron a leer a Platón, Aristóteles, que eran los grandes filósofos. Los cristianos son educados y leen la filosofía, pero lógicamente desde su propia mentalidad cristiana, donde se produce el choque de la fe y la razón, dentro de la misma interioridad de estos hombres que son cristianos y que comienzan a leer a los filósofos. Entonces entra ese choque de qué dice la filosofía, y llamémosla así, la paideia, el legado, greco-romano, y qué dice el legado bíblico, llamémosle así, el legado, ¿cómo que se le llamaba a ese paquete de credo cristiano? Se le llamaba hay una palabrita latina que conservaba, ¿no? Bueno, nada, se me olvida, tal vez me llegue un poquito más tarde. Jocely, ¿no lo tiene? No, era un comentario con relación a que, por ejemplo, Pablo llegó a ir a un lugar donde discutían los filósofos en Grecia, En Atenas, cuando en entró. Atenas, en un lugar llamado el Areópago, y él ahí llegó a dar discursos y cosas. Sí, sí, el Areópago romano. Bien, entonces, cuando el depósito, esa es la palabra que buscaba, el depósito fide. Entonces, los cristianos recibieron el depósito de la fe, el depósito fide, en lo que tenían que creer, que ya con la llegada del concilio niceno-constantinopolitano, se declara en el credo, que dice la iglesia, creo en Dios Padre Todopoderoso, los 12, no recuerdo cómo se le llama, pero es como los 12 decires del credo. Es como si cada apóstol hubiera escrito uno. Entonces el credo largo, hay dos credos, el credo corto y el credo largo, es como quieren recoger lo que la iglesia cree. Y eso cada vez que hay una misa, pues se dice en la iglesia qué es lo que se cree. Entonces el depósito fide, no, fíjense que viene ya con el concilio niceno-constantinopolitano. Eso es 3 siglos después del cristianismo. Nosotros aquí estamos con los apologetas. Todavía el credo no se ha definido, pero está claro qué es lo que hay que creer. No está claro a nivel de declaración cristiana en un credo, pero se está peleando el depósito de la fe, el depósito fide, con el legado greco-romano llamado platónico aristotélico. Recuerden que prácticamente se convierte en platónico y ya ese pleito seguirá con lo que se llama la escolástica y la lucha con los universales cuando llegue lo que se llama la escolástica. Pero toda esta primera parte, la patrística, será de alguna forma ese legado cristiano, que sería el legado de la fe, lo propio de la fe, lo que se cree de frente
a lo que se entiende, que es lo que se cree, llamémosle así, el depósito de la fe, y lo que se entiende, el depósito de la razón, lo que entendieron los filósofos. Esa tensión y esa regulación, esa lucha o esa guerra, es un poquito a lo que nos estamos acercando. Entonces, los cristianos, lógicamente, no es que son afilosóficos, sino que entran en la filosofía. Evidentemente que la relación entre filosofía y teología no estuvo libre de grandes tensiones desde sus comienzos. Ya el mismo Tertuliano, que será el segundo filósofo que vamos a ver, se preguntaba, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? No va a resultar lindo, ¿verdad? Porque Tertuliano no acepta que haya reconciliación entre fe y razón. Oigan esa pregunta. A mí me encanta este filósofo, a pesar de que no estoy de acuerdo con él. Pero ¿qué tiene que ver Atenas? Eso es la capital de la filosofía. Atenas, recuerden que Sócrates, Platón y Aristóteles son atenienses. La filosofía ática es Sócrates, Platón y Aristóteles. Y Jerusalén es donde nace el cristianismo. Cristo muere y resucita. Entonces, en Jerusalén. Entonces, cuando se habla del cristianismo, la cuna del cristianismo y del legado del depósito fide, y hablamos de Atenas, la cuna de la filosofía griega, entonces oigan la pregunta muy acertada de Tertuliano. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Se ve que Tertuliano no era muy amigo de la tertulia, entre la filosofía y jugando con el nombre, ¿verdad? La tertulia es como es comer juntos. Entonces Tertuliano no era muy amigo de la tertulia entre Atenas y Jerusalén, entre la filosofía y el cristianismo, entre el legado greco-romano y el depositum fide. Y recoge Tertuliano aquella dialéctica de Pablo, que ya no estaba diciendo Joquelino, sobre el enfrentamiento y el antagonismo entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios en contra de la insensatez de la cruz. Eso que está tanto en el texto de los Romanos como al principio de la carta a los Corintios, donde Pablo hace un antagonismo entre la razón de este mundo y la razón de Dios. Preocupación permanente que durará latente durante todo el medioevo. Esta lucha no es solamente está aquí en el origen, sino que está en toda la Edad Media. No vamos a salir de ella, de esta antagonía. Recuerden que San Pablo dice que los judíos no creen en la fe, la acusan de un escándalo, y los griegos no creen en la palabra de Dios, la acusan de ignorancia, entonces de necedad. Entonces Pablo dice, lo necio de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Y cuando se habla del escándalo de los griegos, ¿verdad? La palabrita ahí no la encuentro, no la recuerdo, pero habla de necedad y habla de no sé, de locura, es la palabrita. Lo loco de Dios, ya que los judíos acusan al cristianismo de escandaloso, eso es un escándalo de que uno realizarse en la cruz o en la muerte. Dice, lo necio es de Dios, es más sabio que lo sabio de los hombres, y lo loco de Dios es más cuerdo que lo cuerdo de los hombres. Son de las palabras de Pablo, pero que ya se va mostrando a la luz de Tertuliano una antagonía, que no cabe la cruz. En la sabiduría griega no cabe la cruz. La sabiduría griega es búsqueda de felicidad, mientras que la sabiduría cristiana es elevar la cruz como el camino a la redención y a la salvación del hombre, aceptar la muerte y la cruz. Mientras que para Grecia la ética es ética de la felicidad y de eliminar el sufrimiento en la vida del ser humano. Vencer el sufrimiento, no era cuestión de sufrir,
sino de disfrutar la vida el máximamente posible, sería el hombre feliz. Recuerden que el nombre de la ética de Aristóteles es la eudaimonía, felicidad, mientras que en el cristianismo, dichosos los que sufren, dichosos los que lloran, dichosos los que padecen. Entonces, la cruz entra como un lugar de contradicción entre lo que es la filosofía como lugar de realización humana y el cristianismo como lugar de realización cristiana. Es normal en este campo que la atención diera motivo al conflicto de discusión y de diálogo, y con ello se entrara en un proceso de clarificación en el cristianismo. Por lo tanto, los filósofos cristianos se vieron obligados a encontrar su propia identificación doctrinal, que al mismo tiempo que hacían filosofía y trataban de diferenciarse de la filosofía pagana. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Con el surgimiento del lenguaje filosófico cristiano de frente al combate con la filosofía pagana, va surgiendo una filosofía con una terminología propia de la filosofía, pero que buscaba diferenciarse. Maestro, disculpe, usted está muteado, está en silencio su micrófono. Gracias. Entonces, decía que dentro de la filosofía cristiana aparecía dentro del filósofo dos mundos, dos ofertas. Una oferta griega, grecorromana, de vivir la vida. Esta vida había que aprovecharla, había que vivirla. Recuerden que la filosofía se entendía como medicina para el alma. La filosofía era el camino de la realización del ser humano, pero en la medida que tú eras cristiano y querías hacer filosofía desde el cristianismo, entonces chocaba con lo que era tu fe, porque la fe te proponía como vida y realización la cruz, el cristianismo. Entonces, ¿cómo vivir ante esas dos ofertas? ¿Cómo vivir mi cristianismo sin dejar de ser filósofo? Como el cristianismo no era filosofía, el filósofo cristiano fue, digámoslo así, recreando la filosofía griega dentro dentro de lo que se llama el depositum fide, y llamémosle así. El cristiano fue creando una filosofía teocéntrica, alterna, digamos que convivía o dialogaba con la filosofía pagana, que era una filosofía, era el depósito greco-romano. Bueno, bien, yo creo que hemos iniciado un poquito esta tensión, ¿verdad? Ya entraremos directamente, y entonces se lo voy a dejar como tarea, entraremos directamente para la próxima clase con San Justino y Tertuliano. Son los dos filósofos que vamos a ver dentro de esta tensión
lo filosófico y lo cristiano. El cristianismo que va gestando una filosofía llamada teocéntrica y el paganismo que tenía la paideia griega que tenía una filosofía pagana, una filosofía no teocéntrica. Entonces, llamémosle así en principio, desde la sola razón, mientras que el cristianismo utiliza la razón subordinada a lo que se llamaba el teocentrismo o al depósito de la fe, los contenidos y el método de la fe. Aunque eso todavía no está claro, como yo se lo estoy diciendo ahora, pero ya dentro de esta gente que tienen fe y quieren ser filósofos, entonces ese mundo comienza a chocar. Y ahí es donde tienen que comenzar a hacer filosofía medieval o filosofía teocéntrica. Ese mundo comienza a chocar dentro del interior de estos grandes hombres. ¿Joquelino? Bueno, pues no. Maestro, Ajá. disculpe. Usted dijo Agustino y Tertuliano. Justino y Tertuliano. San Justino y Tertuliano. Para la próxima. Okay. Gracias. Bien, pues, Joquelino, si tiene algo que decir. Bueno, nada, recordarle a Joquelino que estuvo ausente toda este día, por lo menos a nivel de presencia, que tienen que encender la cámara para eso. Es como o sea, la cámara, profesor. Escúcheme que la cámara la cámara. Ok, pues déjeme ponerla el aquí. video. No, ya terminamos, pero esa es su boleta de entrada. Okay. Su boleta de ok. para el próximo encuentro. Sí. Nos vemos. Ajá. No, que o sea, iba a hacer el comentario con relación a esa parte que usted dice de que el asunto del entrecruce entre la fe y la razón, cuando uno se encuentra, vamos a decir, en ese trance, pues yo crecí siendo evangélico, cristiano evangélico, o sea, tuve un adoctrinamiento desde pequeño, pero ya pasado los 20 y tanto, siempre me interesó el tema de la filosofía, pero luego fui profundizando sobre el conocimiento, de dónde vienen de alguna manera las distintas religiones, aunque no he profundizado mucho, pero más o menos he ido teniendo una idea general, o sea, de cómo irme ubicando con respecto a cómo va surgiendo cada una. Y la fe es algo que afirma a uno. Es decir, uno en el mundo se siente, ¿verdad? Vamos a decir que justificado. Cuando entonces uno empieza a cuestionar esas tradiciones y que vamos a decir han sido ya parte de uno, porque eso se somatiza y se convierte hasta en biología. O sea, la religión pasa como a formar parte de uno, o sea, en sí. Cuando yo empecé a desmontar mis creencias, porque me di cuenta de dónde viene efectivamente la religión que desde niño profesé, cómo surgió, cómo la crearon, cómo la construyeron, cómo se expandió, etc. Yo duré un tiempo como en un proceso casi depresivo, porque, o sea, realmente yo estaba en una situación de justificación y mi justificación era mi fe en lo que yo creía. Entonces, de momento, al empezar a desmontar todo eso, yo me empecé a sentir como, bueno, casi me deprimo, profesor, con esa situación. De verdad que sí, quería hacerle ese comentario con relación a esa parte, cuando usted dice de que choca en uno el asunto cuando va entremezclándose una cosa y la otra. Bueno, yo al final hay una opción dentro de la persona, porque cuando estamos hablando de los filósofos cristianos, optan por la fe. En tu caso, Sí. tú optaste contra la fe. Entonces uno crece de acuerdo al camino que uno escoge. Exacto, exacto. Entonces, nada, no sé si sea
prudente uno irse contra sus propias raíces. Eso no solamente es depresivo, es también como uno cortar el tronco de donde uno viene. Entonces, como uno quedarse un poco como a la deriva, en la desorientación. Pero bueno, bien, lo curioso es que hoy hay el cientificismo, las ideologías, el entretenimiento, la varaunda en la que estamos metidos, da lugar para vivir sin fe, una vida sin fe, en el consumo constante de ideologías, entretenimientos, farándula, ciencia, etcétera, y uno querer a todo encontrarle una justificación. Entonces, eso no es solamente depresión, es también la ausencia de estabilidad interna, de orientación, en sentido El absoluto. sentido de la vida. Sí, exacto. Entonces, si se te pierde eso, pues lógicamente que no es que tú vas a vivir en depresión, es que vas a vivir sin orientación, porque aún la depresión, si está bajo una orientación, se convierte en esperanza y se convierte ella misma, uno le da como un barniz de está bien, ya pasará, Jesucristo sufrió, etcétera. Pero cuando uno no tiene las justificaciones de la depresión, sino sobrevivir, se pierden los horizontes firmes. Entonces no sé hasta qué punto las personas puedan convertir esa zozobra en la justificación de su vida, que es lo que hace la filosofía de hoy. Convertir el zozobrar y el sobrevivir como en el sentido de la vida. No sé hasta qué punto eso sea vivible, pero bueno, por lo menos es una vida de permisos que la fe no te permite. Sería un poco eso, de libertades que la fe no te permite. Entonces, no sé hasta qué punto eso sea una opción. Es prudente para uno estar bien con uno mismo en el sentido plenario de la palabra. Estará bien con una ideología, pero no sé hasta qué punto tú puedes decir, bueno, yo maté a una gente y estuvo bien matarlo. O yo hice tal cosa y estuvo bien porque al final yo me sentí feliz. Al final la mente no tiene más que justificar lo que ha hecho. Pero hasta qué punto tú fuiste feliz en el momento y las consecuencias también son de felicidad permanente. Son preguntas que muchas veces, como hace Nietzsche, acostumbrarse al consumo y ni siquiera planteársela. Si tú matas y matas y matas, llega un momento en que ya no te va a importar matar. Entonces el problema no es matar, sino el acostumbrarte. Entonces tú conviertes el consumo, la actividad misma, en el sentido de la vida. No buscas razones, sino justificaciones a lo que haces. Entonces no te pregunta el por qué o el para qué, sino que convierte tu hacer en el sentido de tu vida. Entonces es una filosofía práctica, no es una filosofía racional como nació. Es más bien un decidir tu vida en función de lo que te gusta, por lo menos de momento, y vivir de constantes momentos, ocultando y como de alguna forma manteniendo por debajo lo que sería el entrar a entender lo profundo de ti mismo. Alan Hilario. No se oye, Alan. No me está oyendo tampoco. Nada. Nos vemos. Alan, no logro escucharte nada. Bueno, pues nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Recuerden estudiar a San Justino y a Tertuliano. Nos vemos. Adiós. Pasen buen resto del día.